Hoy leemos en Reuters, Siria está buscando mejorar sus relaciones estratégicas, sus lazos estratégicos, perdón, con Ucrania. Mientras tanto, Kiev, desde su lado, promete más envíos de ayuda alimentaria. Tenemos el estado de Siria, recién salido de una guerra civil de muchísimos años, recién salido del liderazgo de Bashar al-Assad, que en este caso se ha ido a Rusia. Claro, pero está prometiéndole ayuda a un país que está siendo, que está en guerra y que tiene ahora mismo al atacante dentro de sus fronteras y que no sabe muy bien ni siquiera cómo va a terminar. Entonces, ¿cómo veis esta noticia, Eduardo, por ejemplo? Pues mira, a mí, te lo he señalado. Yo creo que Zelensky está como el doctor Negrín al final de la Guerra Civil Española, procurando prolongar lo más posible la guerra, a ver si encaja con otra que está surgiendo a nivel más global, ¿no? Ya sabemos cómo acabó aquello, ¿no? Pues una innecesaria cantidad de muertos en España cuando la guerra estaba perdida, ¿no? En este caso, hombre, si algo que tiene Ucrania es trigo, son alimentos, ¿eh? Eso sí lo puede dar. Lo puede dar, entre otras cosas, porque a Rusia no le ha dado por emplear armas tipo agente naranja, como lo que hacían los americanos en Vietnam, ¿no? Ese pueblo tan democrático, pues que lo dejaba todo aquello como el culo de un niño, absolutamente limpio, pero podía haber acabado con las cosechas. Antes, Emiliano ha señalado que están acabando con sus estructuras energéticas. Así es, pero son las energéticas. Van a morir de frío. Bueno, ya veremos. Es un pueblo muchísimo más sufrido de lo que pensamos, ¿eh? Y cuesta mucho matar ya a la gente de frío en un país occidental y civilizado y avanzado, con unas infraestructuras como las que tiene Ucrania, que tampoco aquello es territorio indio, ¿no? No ha desforestado aquello, o sea, no lo ha dejado. Y en cierta manera, porque en el fondo sigue pensando que es parte de un territorio que de alguna manera ha estado vinculado a la historia de Rusia a lo largo de los siglos y de los siglos. Bien, dicho esto, pues lógicamente esa ayuda alimentaria pues viene a cambio de un entendimiento con quién. Joder, con esos maravillosos señores que van cortando cabezas y colgando homosexuales y a los que hemos legitimado, e incluso Estados Unidos ha tenido la deferencia de sacar a ese señor de la lista de terroristas internacionales, ¿no? Cosa que estaba hace 4 semanas, este presidente estaba en la lista de terroristas internacionales, ¿no? Y ahora no, es un señor con corbata, ya digo, y muy civilizado. Bueno, es absolutamente hipócrita. O sea, antes cuando hemos dicho que vamos a sostener países que no son democráticos, es que, sinceramente, o sea, si creemos que nosotros somos los que damos el carnet de demócrata a alguien, no podemos estar más lejos de la realidad. O sea, y además, yo diría aún más, me voy a poner un poco maquiavelano, ¿no? Maquiavélico. ¿Y qué más da? O sea, vamos a ver, si nosotros como Europa tenemos que entendernos con quien sea, en nuestro beneficio. O sea, ahí me dicen, es que Putin es demócrata, no podemos entendernos porque mira lo que hace y tal. Pero aquí, de verdad, ¿estamos hablando en serio? Si nos hemos entendido con países que bombardean como Israel, con países que cortan cabezas como Irak, o sea, no estoy poniendo... No me estoy poniendo ni de un lado de otro, o sea, en todos, como se suele decir, en todas partes cuecen habas, ¿no? Entonces es muy difícil eso. Esto de Ucrania hubiera empezado si no hubiera habido la revolución del Maidán y se hubiera tenido que ir un presidente acusado de prorruso, abiertamente corrupto, como ha quedado demostrado, pero quiere decir que había un fondo de cultivo para que hubiese un apoyo. Cuando la guerra empezó hace 3 años con una invasión era porque, efectivamente, y lo ha reconocido así el ejército ruso, hubo un error de cálculo. Se pensaron que iba el pueblo a levantarse en armas en su apoyo. O sea que todo hacía pensar que podían encontrarse con una base, la misma que había llevado al anterior presidente prorruso al poder en unas elecciones, ¿no? Bien, ya digo, o sea, si hay un tema que realmente resulta delicado es
el de juez de lo demócrata de otro partido. Antes lo ha señalado Adrián, ¿no? En Rumanía ha ganado un tío que no gusta, pues no eres demócrata, pum, ya estás fuera. En Georgia pasa lo mismo, pues tú tampoco. Que mañana Rumanía dice yo soy soberano para determinados aspectos. Antes hablaba Adrián del Partido Único Europeo, es que estamos ahí. Y lo más triste es que es un partido único europeo que no representa a los europeos. Porque en las elecciones, una tras otra, le están dando, pero por delante y por detrás, a todos estos buques que en el fondo es una ideología, hombre, divertida, como todas las ideologías americanas, y pictórica, ¿no? Y graciosa, pero desde luego nada europea, totalmente alejada de los valores europeos. He de decirlo, los que han conformado la civilización. Antes hablábamos de corrupción, ¿no? Pero vamos a ver, ¿vamos a dar lecciones de corrupción en Europa? Sinceramente, o sea, vamos a hablar sinceramente. ¿Vamos a hablar de intervención de los otros poderes, del poder judicial en Europa? No podemos dar lecciones de eso a nadie, absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. ¿Es una cosa distinta la Unión Europea de la OTAN? Hombre, sí, porque en la Unión Europea no está Estados Unidos, pero como dijo Maquiavelo, sin poder no hay nada que sustente a alguien sin la fuerza militar, sin la fuerza, y por eso el Estado tiene el monopolio de la fuerza, nada se sustenta, nada se sustenta. Soy más que escéptico en que lleguemos a un acuerdo para defendernos todos juntos. Y si miro ya a lo inmediato, a lo mío, a lo próximo, digo, pero vamos a ver, pero ¿cómo puede ser que cifremos nuestra confianza en unos señores, en una serie de países que en caso de que ocupen nuestro territorio soberano, ya sea en África, o sea, y también en África, en Canarias, no van a mover ni un dedo? O sea, ¿de verdad tenemos que estar en ese club? Porque si mañana invaden Liechtenstein, en busca de dinero, allá vamos con todo. De hecho, estamos hasta en Estonia, que no sé quién nos ha llamado, pero ahí estamos en Estonia. Afortunadamente, y esta es una buena noticia para los españoles, tenemos un país nada belicista, nada sospechoso de belicismo. Yo el otro día vi una noticia que decía, renovamos nuestro cuerpo militar en Beirut, en Líbano, ¿no? Sí, lo hemos renovado. Sí, se han ido 600 y van 200. Eso, estratégica, eso se llama retirada ordenada. Aquí y en Madagascar, retirada ordenada. De 650 tíos a 200 que se despiden y que en el momento en que suene un disparo van a salir de ahí, no porque ellos quieran, porque están dispuestos a darlo todo, o sea, y con gran eficacia, sino que va, Dios mío, ¿va a morir un español en todo esto? No. No, ni somos Israel, ni somos Rusia, ni somos Ucrania, que están dispuestos a llevar a la sangre la defensa de sus intereses. No hablo de ideas, de sus intereses. Nosotros no, pero ni nosotros, ni los franceses, ni los alemanes, ni los holandeses, ni nadie que esté en este parque temático en donde vivimos. Que vivimos en un mundo de ilusión y fantasía, que las cosas están pasando en China, en India, están pasando en Sudamérica, está dando una vuelta brutal el mundo, y que ya nos han quitado la mitad del territorio de eso que se llama el norte, que es Rusia. Pues ya se ha pasado a la alianza de BRICS, con todo lo que tiene. A la que se va a incorporar, por cierto, Tailandia hasta 1 de enero de 2025, que acabamos de leer esa última hora. Sí. Por cierto, antes de que nos quedemos sin tiempo, es que también me gustaría tocar esas palabras de la semana pasada, pero que han cogido más importancia hoy. Presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometiendo una línea más dura, una política más dura de respuesta contra Estados Unidos, sobre todo. Lo importante es en el momento en el que lo dice, ¿no? Un poco, o sea, a semanas de que Trump llegue a la presidencia del gobierno. ¿Creéis que la relación, porque al final habla de la relación, Kim Jong-un se centra mucho en la relación que tiene Estados Unidos con Corea del Sur y con Japón, con justamente los países vecinos a Corea del Norte? ¿Cómo creéis que va a capear esta situación Donald Trump, que en su anterior administración pues mejoró las relaciones claramente con Kim Jong-un, aunque parecía en cierto momento al principio parecía que eso iba a generar la Tercera Guerra Mundial, pero de pronto consiguió
pues sí, torear un poquito la relación y mejorarla finalmente. ¿Cómo creéis que será en esta nueva administración la relación Corea del Norte-Estados Unidos? Emiliano, por ejemplo. Pues estaba esperando a Adrián que le era más bien su turno. Pero Adrián, si quieres, por favor. Adelante, adelante, Adrián. Pues no he escuchado el final, ha habido un problema de conexión. Entonces me voy a tener que imaginar la pregunta para responder. Si quieres te intervengo yo. Pero bueno, no sé si estamos hablando de las declaraciones. No, prefiero que empieces tú porque es que no he escuchado la pregunta. Sí, tú, Empieza ahora Emiliano, pero es que tenemos ahí un pequeño problema de conexión que va un poquito más lento. Igualmente, empieza Emiliano ahora, pero Adrián, simplemente que cómo creéis que va a ser las futuras relaciones ahora mismo entre Estados Unidos y Corea del Norte con la nueva administración de Donald Trump, ahora que ha dicho Kim Jong-un, oye, hay que ponerse más duros contra Estados Unidos, que además ha hablado de los países más de derecha, ¿no? Más así. Entonces, Emiliano, empezamos contigo y ahora vamos otra vez con Adrián. Okay. Yo creo que esto es una pequeña estrategia de Kim Jong-un en el sentido que, como ya tuvo 3 reuniones con el presidente Trump, y lo que más le puede, digamos, preocupar a Kim Jong-un es el acuerdo que firmó Biden con Corea del Sur y Japón, que es un acuerdo securitario. Es decir, no sé si, como dice Kim Jong-un, una especie de alianza para atacar a Corea del Norte, pero sí un acuerdo securitario, teniendo en cuenta, de nuevo, que es el régimen de Corea del Norte el que lanza sistemáticamente pruebas de misiles por encima del espacio aéreo y de las aguas jurisdiccionales de Corea del Sur y de Japón, pues entonces ante la amenaza de que este señor, que es, bueno, no es inimputable, porque no se le puede decir que es inimputable, pero digamos que puede hacer cualquier locura, pues entonces lo que pretende Kim Jong-un con esta supuesta amenaza es tratar de atraer la atención de la futura o la inminente administración Trump para tratar de ver cómo negocia. ¿Qué es lo que ocurre? Que por muy Trump que sea y por muchas reuniones que ha tenido y que hubiera buena sintonía, según dijo el propio presidente Trump en su momento, pues no creo que la administración Trump se deshaga un acuerdo firmado con Japón y con Corea del Sur, a los que necesita, no por Corea del Norte, sino ante la posibilidad de que China tome acciones mucho más violentas en relación a Taiwán. Es decir, que creo que esa partida el señor Kim Jong-un la tiene más que perdida. Adrián. Bueno, yo en principio no daría demasiada importancia a esas declaraciones de Kim Jong-un porque tanto las que se hacen desde Corea del Norte como las que se hacen a veces desde Corea del Sur contra Corea del Norte son parte de una retórica más o menos habitual. Sin embargo, sí es cierto que dentro de esa escalada que estamos viendo continuamente desde en las últimas semanas y meses en Europa, esa escalada también, de alguna forma, parece que se estaba intentando en el Pacífico. Y claro, no es casualidad que hayamos asistido a estos 2 conflictos institucionales en Corea del Sur y en Taiwán, en los 2 casos respondiendo a movimientos de avances en la militarización impulsados desde Estados Unidos, ¿no? Tan llamativos como un intento de golpe de Estado en el propio Corea del Sur, un golpe de Estado que ha salido mala por ahora, pero que claramente pretendía en este proceso de militarización. Claro, todo esto responde aparentemente a ese contexto de escalada por el que estaba apostando la administración Biden. Claro, la administración Trump parece que también en el Pacífico puede responder a otras coordenadas, pero ¿a qué coordenadas? Pues sabemos que en principio pretende desarrollar políticas comerciales más agresivas, fundamentalmente con China, pero pretende evitar contextos de riesgo bélico, aparentemente, ¿no? Dentro de ese juego extraño al que Donald Trump nos acostumbró en su primer mandato, pues hay que prever que asistamos a algo similar, pero siempre dentro de ese criterio general de evitar conflictos bélicos. No hay que estar muy seguro tampoco de ese contexto, porque al final ya sabemos que el presidente dentro de la administración norteamericana es una figura que tiene un peso
mucho menor del que tienen la cabeza del Ejecutivo en los países europeos. Es decir, la administración norteamericana es algo tremendamente complejo, con departamentos y agencias que dependen cada uno de un sector distinto, incluso directamente de sectores corporativos, etcétera. Controlarlo, de hecho, es muy complicado, y ya vimos lo que pasó en la primera administración de Donald Trump. Ahora, pues también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que dentro de su propio partido, pues hay un importante sector dentro de los republicanos que está convencido de que en las estrategias de Estados Unidos un elemento fundamental es la contención de China. No solo la contención económica, sino también la contención geopolítica. Una contención geopolítica que, según ellos, requiere que China no controle Asia Oriental. No controle Asia Oriental, no solo no controle el mundo, sino que no controle Asia Oriental. Y ellos dicen, es que si China controla Asia Oriental, en la siguiente generación vamos a tener un enfrentamiento con ellos. Luego, hay que evitar a toda costa que controle políticamente Asia Oriental. Y en buena parte las políticas de Estados Unidos están avanzando en esa dirección y claro, esto implica riesgos que van mucho más allá de lo económico. Son riesgos de tipo político y quizás también de riesgos militares, evidentemente. Nos hemos quedado sin tiempo, en esta tertulia, que bueno, se nos ha ido un poquito de tiempo, efectivamente. Discúlpame, Eduardo, que te iba a preguntar ahora, pero he visto que no nos da tiempo ya. Adrián Celaya, presidente de CAI Group, muchísimas gracias, como siempre. Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Y Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Muchísimas gracias a los tres y feliz año. Feliz año. Feliz año a todos. Nos veremos ya en 2025. Hasta aquí todo es geopolítica.